Somos el grupo 9 y en esta oportunidad vamos a estar exponiendo una clase basada en la técnica de resección de tumor pardo en maxilar inferior, destinada específicamente a alumnos de tercer año de la carrera de instrumentación quirúrgica, ya que consideramos que para la comprensión de la misma es necesario tener adquiridos conceptos previos de anatomía y fundamentos básicos de instrumentación quirúrgica. Como objetivo general de la clase, nos proponemos que al finalizar la misma, los alumnos podrán comprender la técnica quirúrgica de resección de tumor pardo en maxilar inferior para optimizar y reducir los tiempos quirúrgicos para beneficiar al paciente. Buenos días. En esta clase vamos a hablar del tumor pardo asociado al hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo es una patología asociada a adenomas paratiroides que generan un aumento en la secreción de paratormona por parte de la glándula o de las glándulas. Ya sabemos que son 4 en total las glándulas paratiroides que se encuentran en la parte posterior, en la cara posterior de la glándula tiroides. Son unas glándulas muy chiquititas. Este aumento de la paratormona va a generar aumento de los niveles de calcio, porque la paratormona lo que hace es regular los niveles de calcio en sangre. Ese aumento de los niveles de calcio en sangre va a generar tumoraciones, generalmente en los huesos largos, en este caso, o en los huesos de lo que es el macizo craneofacial, como ser el caso del maxilar inferior. El diagnóstico del hiperparatiroidismo se va a hacer mediante técnicas de laboratorio, es decir, medición de los niveles de paratormona y los niveles de calcio, un diagnóstico clínico de la sintomatología del paciente, asociado a su vez de métodos diagnósticos por imágenes, como ser el centellograma con Sestamibi, que es muy utilizado en pacientes con adenomas. Dentro de lo que es la patología, para tratar la patología se va a realizar dos cirugías, o sea, una cirugía, pero en 2 tiempos quirúrgicos. Por un lado, un tiempo cervical y por el otro lado, el tratamiento de lo que es el tumor pardo, y dependiendo del grado de invasión que tenga este tumor en el maxilar inferior, se van a realizar o una maxilectomía parcial o segmentaria, que más adelante la vamos a mencionar. Para comenzar la cirugía de resección del tumor, se inicia con una paratiroidectomía y para este tiempo de la cirugía se coloca al paciente en decúbito dorsal con un realce escapular para lograr una hiperextensión cervical, con la cabeza lateralizada hacia el lado contrario a la glándula a operar. La anestesia que se realiza es general con intubación nasotraqueal. Esta se realiza para lesiones maxilares cuando no hay compromiso de NOE, nasoórbito etmoidal. Es opcional colocar un tubo espiralado que se debe fijar al filtrum nasal con un punto. Es importante tener en cuenta la utilización de tubos reforzados con espiral metálico, ya que es menos probable que se compriman y así se evita la obstrucción respiratoria. El tubo, armado con reforzamiento de alambre en espiral, resiste la codadura y está diseñado para cirugía de cabeza, cara y cuello en posiciones anormales. Para la anestesia necesitamos disponer de aspiración para succión, aerosol anestésico, jalea anestésica para lubricar el tubo nasotraqueal, para insertarlo en la fosa nasal, verificar el correcto insuflado del balón del tubo y fijar inmovilizando la cabeza y el cuello del paciente. Vamos a hablar de cirugía de paratiroidectomía. Primer tiempo quirúrgico del tumor pardo en maxilar inferior. Para esta cirugía se deberá preparar una mesa básica de cuello, a la que se le agregará electrobisturí, aspiración, sonda tipo K30, Surgicel y clip de titanio chicos a elección. La posición del paciente, como se habló en la diapositiva anterior, es en decúbito dorsal, con la cabeza en hiperextensión y lateralizada al lado contrario a la glándula a operar. Se realiza anestesia general, donde se requiere una intubación nasotraqueal, antisepsia y colocación de campos. Se efectúa de manera habitual.
4 campos chicos delimitando la marcación de la incisión y 2 campos grandes podálicos. Para el abordaje se utiliza una incisión cervical de Kocher menos amplia de lo habitual para la cirugía tiroidea, sobrepasando 3 centímetros cada lado del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y no más alta que 3 centímetros por arriba del manubrio esternal, pudiendo realizar también incisión en palo de hockey. Se realiza hemostasia de vasos, se eleva el colgajo cutáneo superior e inferior y se lo fija en la región mentoniana y anterior del esternón, con etilón 3 ceros o Vicryl 3 ceros según médico tratante. Se diseca y se hace la apertura de la fascia profunda, separando de los músculos pretiroideos. Se diseca y liga los vasos tiroideos. Se diseca fascia y se separan músculos tiroideos de la glándula tiroidea. Se rota y diseca polo inferior del lóbulo derecho o izquierdo, identificando paratiroidea derecha o izquierda según lado patológico. Se diseca y liga el pedículo de la paratiroides con lino 70 o Vicryl 3 ceros según médico tratante. Una vez extirpada, se envía a anatomía patológica por congelación, a fin de confirmar diagnóstico. A continuación, se realiza una biopsia de paratiroide aledaña y se envía también al patólogo para descartar hiperplasia. Si la anatomía no lo confirma, se procede al lavado con solución fisiológica y hemostasia. La misma puede realizarse con el electrobisturí o también con la utilización de Surgicel. Se realiza el cierre por planos, aponeurosis y celular subcutáneo con Vicryl 3 ceros y piel con etilón 3 ceros. Para finalizar, se realiza una curación plana. En el video que se encuentra en la filmina, se puede observar cómo la doctora describe los reparos y estructuras anatómicas de la zona. La maxilectomía o mandibulectomía fue descrita por Lizard en 1826 y realizada por primera vez en 1827 por Hensol. La maxilectomía puede ser marginal o segmentaria. En la marginal se extirpa el margen superior de la mandíbula con una erosión cortical mínima, mientras que en la segmentaria se extirpa un segmento mandibular completo, ya que el mismo presenta una invasión del espacio medular, rompimiento cortical o invasión del nervio alveolar inferior. El abordaje que se realiza es intraoral. Se seccionan partes blandas y se entrega la muestra al patólogo para el análisis por congelación y evaluar márgenes libres. Luego se interviene el hueso con sierra oscilante, se coloca placa de reconstrucción y se evalúa la posibilidad de injerto óseo de acuerdo al grado de reconstrucción que se deba reemplazar. En estos casos no se realiza colgajo microvascularizado porque la radioterapia lo arruinaría. Por último, se rellena con cemento óseo, se realiza un colgajo de partes blandas y se utiliza sutura de Vicryl 3 ceros. El último paso de la cirugía de tumor pardo consiste en la reconstrucción mandibular. Esta reconstrucción puede realizarse de dos formas. El equipo quirúrgico puede optar por la reconstrucción con placa y tornillos o se puede optar por realizarla con injertos. Si se opta por la utilización del injerto, se va a realizar con hueso de la cresta ilíaca o del peroné. En cambio, si se opta por utilizar la ortopedia, se van a necesitar placas que generalmente son de 2.4 milímetros y 2.7 milímetros con tornillos de 2.0 milímetros. Para dicha reconstrucción se va a utilizar instrumental específico, el cual viene con la ortopedia solicitada. Este tipo de instrumental es para maniobrar las placas y los tornillos y para realizar la osteosíntesis. Se van a necesitar el destornillador, una pinza para agarrar tanto la placa como los tornillos, una pinza que doble la placa y otra que corte la placa. Además, un medidor y guías de broca. El equipo va a realizar ciertos pasos para poder realizar este último tiempo quirúrgico. Estos pasos son la selección de la placa, el moldeado de la placa con la forma deseada, la presentación de la placa y la perforación con la mecha correspondiente.
y luego se va a hacer la medición de la profundidad y la utilización del macho. Se coloca el tornillo y por último se realiza la osteosíntesis. Luego se procede al cierre por planos con la sutura absorbible. Para finalizar la clase, vamos a repasar y dejar en claro puntos importantes de la misma. Esta técnica tiene 2 tiempos quirúrgicos, uno cervical o limpio y uno oral o tiempo sucio. Asimismo, se requiere el armado de 2 mesas, una para partes blandas y otra para el instrumental específico de ortopedia. Se reposiciona al paciente luego del tiempo cervical. Se chequea el material a utilizar previo al ingreso del paciente a la sala quirúrgica y se considera un plan B por contingencias que puedan ocurrir. Al ser esta una cirugía poco frecuente, es necesaria y recomendable una buena planificación de la misma y mucha paciencia, ya que la misma puede llegar a durar más de 8 horas. Muchas gracias